La paz sea sobre todos vosotros. En este vídeo os voy a dar una lista de versículos para que cuando tengáis un tiempo os entretengáis en buscar la información que os voy a aportar ahora mismo. Bien, la idea nace de una pregunta que me hace el hermano Jaime. Un saludo, Jaime. Y es en relación a que me aseguraba que el Corán es un libro antiguo que ya no tiene cabida en esta sociedad, o sea, que sus preceptos son algo del pasado, que ya no pueden tener una vigencia o un valor en los tiempos modernos. Bien, Jaime, te voy a leer un poquito lo que dice el Corán y después tú te haces una conclusión, ¿de acuerdo? Mira, el 10 de diciembre de 1948, voy a leer que lo tengo aquí en la pantalla apuntado todo. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo texto completo figura en las páginas siguientes. Tras este acto histórico, la Asamblea pidió a todos los países miembros que publicaran el texto de la declaración y dispusieran que fuera distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los países o de los territorios. Bueno, esto es la Carta de los Derechos Humanos que la ONU hizo en el 1948. Bien, para que veas un poquito lo que es el Corán y el alcance que tiene el Corán, te voy a decir que todo lo que aparece en esta carta ya el Corán lo guardaba desde hacía 1400 años. Mira, vamos a empezar por los artículos y después te daré el número de versículo para que después vayas revisando. Artículo 1 dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Bien. Apunta, capítulo 76 del versículo 7 al 10. Capítulo 19, versículo 96. Capítulo 17, versículo 70. Capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 25. Capítulo 95, versículo 4. Capítulo 6, versículo 98. Capítulo 40, versículo 67. Capítulo 8, versículo 22. Capítulo 17, versículo 36. Capítulo 2, versículo 213. Y capítulo 10, versículo 19. Ahí vas a encontrar todo este primer artículo. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Vale. Esto guarda relación con capítulo 33, versículo 35. Capítulo 2, versículo 228. Capítulo 49, versículo 13. Capítulo 46, versículo 19. Capítulo 2, versículo 136. Capítulo 2, versículo 62. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Bien,
En el Corán encuentras esto en capítulo 4, versículo 75, capítulo 9, versículo 6, capítulo 17, versículo 33, capítulo 7, versículo 157, capítulo 2, versículos desde el 190 al 193. En el artículo 4 dice: nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Así dice el artículo 4. En el Corán esto aparece en capítulo 2, versículo 177, capítulo 9, versículo 60, capítulo 90, versículos del 10 al 15, capítulo 47, versículo 4. En el artículo 5 dice: nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Bien, esto también ya estaba en el Corán, en el capítulo 2, versículo 190, 191. En capítulo 26, versículo 130. Y en el capítulo 16, versículo 90. En el artículo 6 encontramos: todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Bien, esto aparece en el Corán en capítulo 7, versículo 181, capítulo 2, versículo 143, capítulo 35, versículo 10. El artículo 7 de esta carta dice: todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Y en el Corán ya estaba esto, en el capítulo 4, versículo 58, capítulo 4, versículo 25, capítulo 4, versículo 135. En el artículo 8 leemos: toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. En el Corán esto aparece en el capítulo 2, versículo 178 al 179, y en el capítulo 16, versículo 126. Artículo 9 dice: nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Y en el capítulo 2, versículo 85, nos encontramos también esto. Y también en el 39, capítulo 39, versículo 7. En el artículo 10 dice: toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en material penal. Y en el Corán aparece esto en el capítulo 5, versículo 42, en el capítulo 5, versículo 8, y en el capítulo 42, versículo del 38 al 43. El artículo 11 dice: toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y un juicio público, en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrán penas más graves que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Esto lo tenemos en el capítulo 49, versículo 6, capítulo 2, versículo 143, y en el capítulo 49, versículo 11. El artículo 12 dice: nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Y en el Corán encontramos esto en el capítulo 24, versículo 58, capítulo 33, versículo 53.
capítulo 104, versículo 1 y capítulo 49, versículo 12. En el artículo 13 encontramos: toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. En el capítulo 7, versículo 128, aparece esto. También en el capítulo 34, versículo 18, en el capítulo 29, versículo 20, y en el capítulo 4, versículo 97. Artículo 14 dice: en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Bien, y en el Corán dice lo mismo en el capítulo 9, versículo 6, en el capítulo 4, versículo 100 y en el capítulo 59, versículos del 7 al 9. El artículo 15 dice: toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. Y en el Corán encontramos esto en el capítulo 5, versículo 48 y en el capítulo 49, versículo 13. En el artículo 16 dice: los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Perfecto, esto ya lo decía el Corán también. Capítulo 24, versículos del 32 al 33. Capítulo 4, versículo 35. Capítulo 4, del versículo 129 al 130. Capítulo 25, versículo 54. Y capítulo 30, versículo 21. Artículo 17. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Bien, esto aparece en Corán 38, versículo 34, en capítulo 4, versículo 2, capítulo 4, versículo 6, capítulo 4, versículo 29, capítulo 59, versículos del 7 al 9, capítulo 65, versículo 1, capítulo 2, versículo 85, capítulo 24, versículos del 27 al 28 y capítulo 4, versículo 20. Artículo 18 dice: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Esto aparece en el Corán en el capítulo 22, versículo 40, capítulo 2, versículo 62 y capítulo 5, versículo 69. El artículo 19 dice: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Esto aparece en el Corán, capítulo 2, versículo 256, capítulo 18, versículo 29, capítulo 25, versículo 63, capítulo 4, versículo 140, capítulo 6, versículo 112. Artículo 20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Esto aparece en capítulo 2, versículo 62, capítulo 2, versículo 148, capítulo 4, versículo 101, capítulo 3, versículo 97. Artículo 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas
que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Bien, y en el Corán encontramos capítulo 4, versículo 58, capítulo 39, versículo 18 y capítulo 42, versículos del 38 al 43. Artículo 22. Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Esto aparece en el Corán en capítulo 3, versículo 159, capítulo 2, versículo 177, capítulo 51, versículo 19, capítulo 2, versículo 219, capítulo 6, versículo 141. En el artículo 23 dice: toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera a otros medios de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Y en el Corán encontramos esto en el capítulo 6, versículo 152, capítulo 11, versículo 85, capítulo 17, versículo 66, capítulo 30, versículo 46, capítulo 53, versículo 39-41, capítulo 21, versículo 94. En el artículo 24 dice: toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Y en el Corán dice en capítulo 28, 73, lo mismo, y en capítulo 24, versículo 58. En el artículo 25 dice: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y a asistencia especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección social. Y en el capítulo encontramos esto en el capítulo 2, versículo 215, capítulo 36, versículo 47, capítulo 70, versículos 24-25, capítulo 107, los versículos del 1 al 7, capítulo 4, versículo 5 y capítulo 2, versículo 233. En el artículo 26 encontramos: toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria, la instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Y el Corán dice lo mismo en capítulo 17, versículo 36, capítulo 39, versículo 18, capítulo 54, versículo 17, capítulo 86, versículo 5, capítulo 3, versículo 191, capítulo 45, versículo 13, capítulo 30, versículo 22, capítulo 4, versículo 6 y capítulo 9, versículo 103. En el artículo 27 encontramos: toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Esto también aparece en el Corán, en el capítulo 49, versículo 13, capítulo 30, versículo 22, capítulo 3, versículo 14, capítulo 34, versículo 13, capítulo 5, versículo 87 y capítulo 2, versículo 185, capítulo 7, versículo 32, capítulo 22, versículo 78. Artículo 28 dice: toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Y en el Corán esto aparece en el capítulo 22, versículos del 25 al 30. En el artículo 29 dice: toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidas en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Esto ya aparece en el Corán, en el capítulo 11, versículos 116 al 118, capítulo 3, versículo 110, capítulo 4, versículo 171, capítulo 5, versículo 8, capítulo 18, versículo 27. Y el último, que es el artículo 30, dice: nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamadas en esta declaración. Esto aparece en el Corán, en el capítulo 3, versículo 57, capítulo 2, versículo 79, capítulo 3, versículo 7, capítulo 3, versículo 78 y capítulo 10, versículo 13. Bueno, estos son los 30 artículos que se hicieron en las Naciones Unidas en 1948, y si los buscáis los vais a encontrar en el Corán, que es un libro de hace 1400 años. Ahí te los vas a encontrar, Jaime. Si lees los versículos y a alguno no le ves relación, yo te lo explico en árabe, porque cierto es que algunas traducciones, o sin tener un mínimo de conocimiento del Corán, tal vez uno se puede liar un poquito, porque no va a lo mejor a encontrar el sentido correcto al pasaje. Pero yo invito a que, si alguien no entiende alguno de los artículos o los versículos que he mencionado que tienen relación con ellos, con estos artículos, yo le invito a que me lo haga llegar y yo se lo explico. Yo le explico cada duda que tengan al respecto. Y nada, este era un poquito el tema de este vídeo. Un saludo a todos y que la paz sea sobre todos vosotros.